Escúcheme bien, la palabra tiene una asignación. Viendo para acá. La palabra tiene una asignación. Cuando a usted Dios le da una palabra, usted se encuentra, deme la mano, extienda la mano, solo extiéndala. La otra mano, baje la otra, baje esta de acá, exacto. Cuando a usted le dan una palabra, esa palabra se encuentra con usted. Esa palabra lo agarró usted. Y como la palabra de Dios tiene asignación, la palabra de Dios te lleva a un lugar de asignación. Y tú tienes que cuidar esa palabra, porque esa palabra es la que te va a meter en un lugar. Yo le dije una vez a alguien que está en Estados Unidos: hermano, no se preocupe. Usted lleva una palabra de Dios. Y a usted no son los coyotes que lo van a meter ahí. A usted es la palabra que le soltaron que lo va a meter a Estados Unidos. Pero solo asegúrate que Dios la soltó. Por favor, solo asegúrate que Dios soltó esa palabra. No sea que estés agarrando maletas cuando alguien solo habló o te profetizó del corazón y no fue Dios. Pero si fue Dios, no vayas a decir el coyote. No, no, no. La palabra de Dios me introdujo a otro país. Y de alguna manera tenemos que saber que somos mayordomos de una palabra direccional. Y por eso repito, hay gente que no llega, hermano. Hay gente que vuelve a la bebida, vuelve al mundo y recibiendo una... Yo fui testigo una vez en un ayuno, hermano. En un ayuno acá. Solo terminó el ayuno. Ese día invitaron a un hombre de Dios que era intercesor y profeta. Ese hombre me profetizó a mí ese día y le profetizó a otra persona. Y yo me acuerdo que cuando terminó la reunión, al hermano lo llevaron en la parte de atrás a un convivio, pero cuando yo le abrí la puerta, había un amigo mío, servidor, que estaba fuera de la puerta. Y cuando el profeta salió, le dijo: dice el Señor que hay cosas que tienes que sacar de tu vida porque son las que te están estorbando para la dimensión que Dios tiene. Yo, como de chambroso, ahí estaba cerca y escuché, y yo sabía lo que el profeta se refería a la vida de él. Y yo le dije: ves, Dios te está hablando y vos a ver. No, yo sé, me dice, porque él, las amistades, las muchas amistades le estaban estorbando. Era un cristiano, pero le gustaba más dejarse llevar por las amistades de afuera. A esta altura, esta persona ni está en las casas de Dios, y esta persona anda en bebidas. En pocas palabras, no fue un buen mayordomo. La imagen, no fue un buen mayordomo del trigo que le pusieron en sus manos. ¿Cuánto me entienden? Así que, hermanos, la iglesia debe entender la magnitud de la palabra. Tú tienes dos posturas. Yo solo quiero ser oidor, hermano. Yo solo quiero ser de los que oyen la palabra. No sé si quieres ser ese, pero están los otros. Señor, yo no solamente quiero ser oidor, yo quiero que tu palabra me tome, me capture y me lleve a los lugares donde me tienes que llevar. Yo no sé cuál quieres ser, pero hay dos cristianos: el oidor olvidadizo y el que le cree a Dios. Y conforme le cree a Dios, esa palabra lo va introduciendo a unas dimensiones de parte del Señor. Entonces dígale al de al lado: no es para entretener la palabra, es para dimensionarte. Dígale: es para introducirte a otro lugar. Mire lo que dice: como iglesia, tú y yo debemos de ser unos buenos vigilantes de la semilla. ¿Por qué? Porque cuando el diablo ve que la semilla del reino de Dios está comenzando a crecer dentro de nosotros, él busca dañar nuestro trigo, queriendo meter contaminaciones en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Escúcheme bien, tenemos que ser buenos vigilantes de la palabra. Yo considero, escúcheme bien, y es una realidad porque yo lo veo, yo considero que la gente que recibió palabra de Dios y nunca llegó a ese lugar, y más bien se alejó de una iglesia y volvió a los vicios, no fue un buen vigilante de su trigo, no fue un buen vigilante de las semillas de reino que le entregaron. Porque mire, usted ni cuenta se da cuando va creciendo espiritualmente. Cuando menos acuerdes que lo nota.
y la gente le comienza a profetizar, eres diferente, ya no eres la misma. La misma gente comienza a evidenciar que tu semilla de reino está creciendo, los frutos están comenzando a ver. ¿Cuánto me entienden? Entonces, cuando la gente comienza a hablar bien de ti, es señal que la semilla de reino está creciendo dentro de ti. Pero el enemigo no quiere que crezca esa semilla de reino, y él va a buscar contaminar, ahogar por medio de cosas tu trigo que va creciendo. Y aquí es donde toda la iglesia que ha recibido palabra de Dios debe de tener cuidado que no le contaminen su mente, que no le contaminen su corazón, porque te cuento, cuando te dejas contaminar la mente, dañas el trigo. Cuando te dejas contaminar el corazón, se te va a dañar el trigo. Para que me pueda entender, póngame el versículo, Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo capítulo 13, versículo 24. Sea honrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice la palabra. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero aclara, y acá es donde está el problema con los mayordomos. Algunos se duermen, y cuando los mayordomos se duermen, ¿qué hace el enemigo? Un buen hombre en su campo. Siguiente versículo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Acá está el problema de los mayordomos. ¿Qué pasa con estos mayordomos? Hay veces duermen, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y después se fue. La chambrosa, el diablo solo te la va a mandar, y después la chambrosa te va y te deja contaminado el corazón. El que te habló mal del pastor solo se te va a acercar para decirte eso y después se va a ir, pero la cizaña ya te la metió en el corazón. El que te hable mal de esta iglesia allá afuera o cuando vas en un bus, solo te va a hablar mal de la iglesia y después se va a ir y te va a dejar la contaminación en la mente y el corazón acerca de esta casa. Pero ¿sabes en qué momento aprovechó a contaminarte? Dice ahí, cuando los hombres. Por eso es que la gente que no persevera, que descuida su vida espiritual, es la que está más sensible a que el enemigo le meta cizaña. Los ministerios que más descuiden su vida espiritual son los más sensibles a que el diablo les meta cizaña en la mente, en el corazón, acerca de su misma iglesia. Así que dígale, dormir sale caro porque el diablo te mete la cizaña, dígale. Pero si usted está despierto, usted va a captar cuando el diablo le quiere meter cizaña de sus pastores y de la iglesia. Y va a decir, te reprendo, diablo. Porque el que está despierto reprende las obras del diablo, y el que duerme le cree al diablo cuando viene disfrazado de la vecina. Porque el diablo se disfraza de la vecina. El diablo se disfraza con cualquier persona de esta comunidad para contaminarte el corazón. ¿Cuánto me entienden? Entonces es muy importante que sepamos que debemos de ser buenos vigilantes de la semilla de reino, porque el enemigo lo que busca es contaminar, ahogar el grano. Como la iglesia debemos de ser bien entendidos para entender otra cosa, hermano. Yo creo que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo creo que algo por lo cual la iglesia, una parte de la iglesia, es sensible a que le roben la semilla de reino o que le ahoguen la semilla de reino, es la gente que todavía no entiende el valor de la palabra de Dios, el poder
de la palabra de Dios, la potencia de la palabra de Dios, lo sobrenatural que puede hacer una palabra de Dios. Porque cuando la gente logra entender el valor de la palabra, el poder de la palabra, la potencia de la palabra, así por así el enemigo no te va a dañar. ¿Cuánto me entienden? Entonces yo le quiero mostrar a la iglesia un versículo que habla del valor de la palabra y la potencia de la palabra, para que usted sepa lo que le han metido dentro. ¿Cuánto me entienden? Porque cuando tú escuchas la palabra, Dios está metiendo la semilla de reino dentro de ti. Miren lo que dice Marcos 4, 30 y 32. La iglesia tiene que conocer el valor de la semilla de reino. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O a qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza. Diga, grano de mostaza, ¿grande o pequeño? ¿Cómo es el grano de mostaza? Pareciera inofensivo escuchar un mensaje. Pareciera algo pequeño que tú estés sentado y estés prestando tus oídos. Pareciera algo pequeño. Pero en aquello pequeño se hace algo grande de parte de Dios en la vida de aquel hombre. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Siguiente versículo. Gloria al Señor. Pero después de sembrado, solo asegúrese que entre la palabra, por favor. Solo de eso asegúrese. Porque si quedó por encima, no va a dar fruto. La misión acá es que lo que estoy escuchando entre. Porque dice, pero después de sembrado. Porque hay gente que por un oído le entra, por otro le sale. Le pregunto, si alguien está con un celular en lo que está predicando, ¿se sembró esa semilla? No, hermano. Si la hermana está pensando más en los frijoles y en los problemas, ¿entró la semilla de reino? No, hermano. Si la esposa viene por compromiso o el esposo viene por compromiso, es que te me trae, hermano, yo no quiero venir. Aquí la idea es que los terrenos se preparen, porque los que saben de sembrar saben que el terreno hay que prepararlo. Lo primero que se hace con el terreno es limpiarlo, después preparar la tierra. Por eso es que todos los que estamos acá tenemos que ponernos en modo de que Dios trate con nuestra vida y no estar fingiendo un falso cristianismo. Y no, Señor, sigue sacando la basura, sigue sacando la contaminación, prepara mi terreno para que se pueda sembrar la palabra. Y el problema en muchas iglesias es que en lo que los pastores están predicando, hay gente viendo para otros lados. Hay gente caminando para otros lados. ¿Han visto eso usted en otros lugares? ¿Ha ido usted a iglesias donde hay movimiento en lo que está el pastor predicando? ¿Usted cree que se está sembrando la semilla ahí? No, hermano. Y dice ahí, pero después de sembrado crece y se hace, medio se sembró, llega a convertirse en la mayor de las hortalizas y echa, mire, grandes ramas. En pocas palabras, la persona se extiende. No solamente él llega a Cristo, es seguro que su esposo, su esposa, sus hijos van a llegar a Cristo, porque las ramas se extienden. Entonces, aquel hermano que llegó solo, de repente, su cambio, la esposa se siente atraída, los hijos se sienten atraídos. Quiere decir que la semilla está creciendo. Y dice, echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Diga, se vuelve cobertura esa persona para los demás.
se vuelve cobertura en su casa. Una mujer que le crea la palabra de Dios se vuelve una cobertura para su marido y para sus hijos. Un hombre que le crea a Dios se vuelve cobertura para su esposa, para sus hijos. Porque la semilla va creciendo. Porque ese no es oidor, ese oye, recibo. Habla mi vida, Señor. Y cuando menos acuerde, las ramas y va a empezar a hacerle sombra a otras personas. Ahí es donde a ti te buscan, hermano, ayúdeme a orar. Hermano, ¿qué consejo me puede dar? Ya te convertiste en un árbol que le da sombra a otro. Y el enemigo, eso es lo que no quiere. Pero la iglesia debe de entender el valor de la semilla del reino de Dios. Cada mensaje que te predican lleva la intención de que tú crezcas. ¿Cuánto me entienden? Entonces no son simples mensajes, hermano. Lo de Dios cuando mete algo es porque quiere que se multiplique. ¿Cuánto me entienden? Cuando Dios mete algo es que busca que se multiplique aquello. Todos debemos de saber que para que la semilla del reino crezca y se convierta en gran hortaliza, es un proceso largo que necesitará de un buen mayordomo que cuide bien esa semilla. Pregunta: ¿qué pasa cuando algunos no somos buenos mayordomos de la palabra que hemos recibido? Número 1, el enemigo puede robar la semilla de reino que Dios ha depositado dentro de nosotros. Cuando no somos buenos mayordomos, fácilmente el enemigo puede robar la semilla que hay dentro de nosotros. ¿Qué pasa cuando alguno no es un buen mayordomo? Nosotros mismos, con nuestras mismas conductas de vida, podemos ir secando la semilla de reino. Escuche bien. Cuando alguien no es un buen mayordomo, le pueden robar la semilla. Cuando alguien no es un buen mayordomo, la semilla de reino que tiene se le puede ir secando por las conductas que él tiene. Y cuando alguien es un mal mayordomo, otra cosa que pasa es que esta persona ahoga la semilla de reino. Lo voy a repetir. Un mal mayordomo puede estar escuchando el mensaje hoy domingo, pero como es un mal mayordomo de lo que escuchó, a la vuelta de la esquina el diablo le roba la palabra que le dieron el domingo. Qué rápido se te fue el gozo, ¿oh? Ya se te fue el gozo. A la hermana, amén, gloria a Dios, pero en la semana el diablo hizo algo que le robó la palabra. Y esto es: yo escucho a Dios, yo escucho su palabra, la tierra se conmueve, pero yo sigo con esa palabra. ¿No me dice amén? Yo oigo a Dios, me da la palabra, algo malo pasa la otra semana, pero yo me aferro a la palabra, aunque cosas malas estén pasando a mi alrededor. Ese es el diseño original. Dios habla, la tierra se estremece, pero yo la palabra no la suelto. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Así debe de ser en nuestra vida. Pero cuando el mayordomo no es un buen mayordomo, le roba la palabra. Con las actitudes de él se le seca la palabra, y con las actitudes de él ahoga las palabras. En pocas palabras, hay conductas dañinas de nosotros que podemos dañar el fruto espiritual que Dios metió. ¿Cuántos me entienden? Lo voy a repetir para que me entiendan. Una mujer puede quedar embarazada, pero si no tiene los cuidados, usted sabe que corre el riesgo, el fruto que anda dentro de ella. ¿Cuánto me entienden? Y por más que se emocionó viendo los ultrasonidos, qué bonita la naricita, ya se le ve, pero si no se cuida, puede perder el fruto. ¿Usted cree que a María, cuando le confiaron el fruto de Emanuel dentro de su vientre, no tuvo cuidado de lo que andaba dentro de ella? María andaba cuidando a ese niño como cualquier mujer, pero esa mujer es cuidadosa, ella lo andaba cuidando, y al final el fruto salió y se convirtió en un rey de reyes y señor de señores. Ella
hizo su parte, cuidar la semilla de reino que el Espíritu Santo puso dentro de ella. El Espíritu Santo ha puesto semilla de reino dentro de nosotros. La misión es de nosotros cuidar esa semilla. A María se le entregaron, María tenía que cuidar esa semilla de reino. A ti Dios te da la palabra, ahora no solamente es de recibirla, es de cuidarla. Porque el fruto se puede perder por ser un mal mayordomo. Y los malos mayordomos comienzan cuando tienen malas conductas y malas actitudes hacia este reino. Por eso nosotros debemos de cuidarnos de la indiferencia, del no querer seguir adelante, del estar más criticando, porque esas conductas pueden dañarte el fruto. Hermano, en este camino del evangelio, nosotros vamos caminando y hay obstáculos. Se imagina una mujer embarazada subiendo una montaña. Esa mujer va con un cuidado, pidiendo ayuda, porque algo delicado anda dentro de ella. Tú y yo andamos como en una montaña. Tenemos que cuidar la semilla de reino. Y por eso es que hay veces tienes lucha, pero debes de seguir adelante para que la semilla no se pierda. Porque lo que tú tienes, hay veces el diablo lo conoce más que tú. Porque si tú lo conocieras más que el diablo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo te separaría del propósito de Dios en tu vida. Ese es el problema muchas veces. Porque cuando la mujer sabe que está embarazada, sabe que anda algo ahí y lo tiene que cuidar. Lo mismo es alguien que anda una palabra de Dios. Dice: yo ando una palabra de Dios, no me voy a dejar contaminar, no me voy a dejar perturbar, porque yo cargo algo de Dios. No voy a permitir que me distraigan ni que me detengan. ¿Cuánto me entienden? Pero cuando cualquier viento te saca, no has captado lo que anda dentro todavía. ¿Cuánto me entienden? No has captado que cada vez que vienes acá, oyes la palabra. Y escúchame bien, y tú sueles decir lo siguiente: me gustó esa palabra, qué linda estuvo esa palabra, qué bonito predica el pastor. Y yo te quiero decir algo: no es que predico bonito yo, es que Dios está soltando semillas de reino al pueblo y tiene que usar un vaso, y ese vaso soy yo, pero las semillas las entrega el Señor. La misión de la iglesia es tomar el trigo y guardarlo y cuidarlo. Miren lo que dice Mateo 13:19. Cuando alguno, Mateo 13:19, vamos a ver 3 malas maneras de cuidar la semilla de reino. Vamos a hablar del mayordomo que no cuida bien la semilla que Dios depositó en el corazón de él. Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, ¿qué pasa? Viene, acá hay una revelación. Si yo entiendo la palabra, Satanás sabe que no va a ser fácil que me la quite a mí. ¿Cuánto me entienden? Voy a repetir. Cuando yo entiendo el misterio de aquellos que me hablaron, Satanás sabe que si él mete las manos, yo le voy a decir: quita tu garra, diablo. Esa palabra no me la vas a quitar. Esa palabra la voy a creer. Porque la persona entiende la palabra. Entonces, cuando la persona entendió la palabra, Satanás así por así no se va a acercar, porque sabe que ese es entendido de lo que oyó. Pero cuando Satanás ve gente que solo oye el conocimiento, pero no la revelación de aquello, Satanás dice: en este domingo le entregaron la palabra, pero como no entendió la revelación, ahorita que salga un pleito en su casa, le voy a robar la palabra. Por eso a nosotros nos ha pasado que cuando salimos de esta puerta, algo pasa con un familiar, algo pasa de repente. ¿Qué pasó? El enemigo quiere ¿qué? Robar la palabra. El que dijo: diablo mentiroso, me quieres quitar la bendición, pero no te voy a dar gusto, es alguien que entendió la palabra.
Pero alguien que perdió la paz después que salió de acá, no entendió la palabra. ¿Y el enemigo qué hizo? Es que el enemigo, a quien se le acerca a robársela, es a los que no la entendieron. Por eso usted debe de orar: Señor, quiero entender lo que están predicando. Señor, quiero entender. Ayúdame a entender. Porque mire, hermano, usted puede tener esa conducta de gente que solo oye, pero no entiende. ¿Y cómo sé yo que no entiende? ¿Cómo sé que solo oye y no entiende? Porque no crece. Pero si usted oye y entiende, va a crecer. Pero si usted oye y no entiende, van a pasar los años y usted nunca le va a llegar a servir a Dios en alguna área. ¿Cuánto me entiende? Por eso es muy importante saber que el enemigo, a los que se le acerca a arrebatársela, es a los que no la entienden. Entonces, la misión de la iglesia no solamente es oír palabra, la misión de la iglesia es entender palabra. Porque la clave está: si la entiendo, no me la puede arrebatar. Pero si no la entiendo, a la vuelta de la esquina me la puede robar. Como algunos oyen la palabra del reino y no la entienden, mire, como no la entienden, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Aunque la tenías en el corazón, el diablo dice: arrebata, dijo la gata. Diablo, ¿y por qué me la robaste? Porque tú no entendiste lo que el pastor habló esa noche. Tú no entendiste el misterio. Eres presa fácil de robarte la palabra. ¿Cuánto me entienden? Muy importante lo que estamos hablando, hermano. Entonces, oremos para ser personas que entendamos lo que nos están predicando. Ahora bien, ¿por qué permitió este mayordomo esto? Porque no entendió la palabra. Y mire, ve, si Satanás le arrebató, porque ahí dice arrebató, se la arrebató. Si Satanás se la arrebató, es porque Satanás sabía que era de gran valor eso que él estaba arrebatando. Porque cuando un ladrón pasa al lado de una mujer y va con una cartera y se la arrebata, es porque él es consciente que en esa cartera algo bueno va a ir. Alguien va con un celular ahí de repente por la ventana del taxi y viene alguien, ¡prum!, se lo arrebata. Ese ladrón se lo arrebató porque sabe que ese celular es de gran valor. Pues mira, si Satanás arrebata algo, es porque sabe que es de gran valor en tu vida. Nosotros somos los que no lo sabemos y no lo valoramos. Y por eso es que a Satanás se le hace fácil. ¿Cuánto me escuchan? Satanás se le hace fácil cuando la iglesia no le conoce el valor a la semilla de reino. Pero miren la vida real. Yo ando un celular caro, lo voy a tener que cuidar, mas en el lugar que voy a pasar, mejor lo escondo debajo del carro por cualquier cosa. Entendiste que hay enemigo y cuidaste aquello de gran valor, ¿sí o no? Lo mismo tiene que ser con la palabra, hermano. Cuando usted vea que viene el enemigo, usted tiene que guardar, tiene que cubrir la palabra. Porque el enemigo no viene por usted, viene por la palabra que le meten dentro a usted. Este diablo que me hace la guerra, no. El problema no es contigo, es con la palabra que cargas dentro. Acá hay gente que Dios la está sacando de muchos vicios a través de la palabra. Hermano, mire, desde que empecé a ir acá, tengo unas luchas. Hermano, no es con usted la cosa. Es que el diablo ya notó que la palabra lo está libertando. Es que el diablo está notando, si la palabra sigue entrando, va a llegar hasta ser un pastor o un profeta o un evangelista. Mejor le quiero robar la palabra. Entonces no es a ti que te buscan, es a la palabra. Entonces el mayordomo no debe dejar que le roben lo que Dios ha depositado dentro de él. Ahora miren lo que dice Mateo 13, del 5 al 6. Este mayordomo
por no ser un buen mayordomo, se le termina secando la semilla del reino. Mateo 13, de 5 a 6. Parte cayó, habla de la semilla del reino. Parte de la semilla cayó en pedregales. Esta semilla cayó en un lugar donde no había mucha, esa semilla cayó en un lugar donde no había mucha tierra. Y dice que como no había mucha tierra, la semilla se vio obligada a brotar rápido. Porque eso así es, hasta con los frijoles. Con un poquito de tierra, usted pone un frijol, ¡pum!, crece. Pero hay árboles que no necesitan poquita tierra, necesitan profundidad de tierra. Hay gente que quiere estar permanente en las cosas de Dios, necesita profundidad de Dios. Porque yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, un granito de frijoles, un poquito de tierra abajo y a los días crecía. Pero es que era un frijol. Pero si ya era un castaño, ya era una profundidad más alta. Lo que Dios quiere hacer contigo es grande y necesita que tú tengas profundidad con Él para que eso grande se manifieste. Si andas por la orilla, no lo vas a ver. Pero si te metes a Dios, que en pocas palabras, someterte con Dios es la abundancia de tierra en ti. La tierra significa lo de Dios. Pero dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Diga, no había mucha presencia en la vida de esa persona. No había mucha oración, no había mucha búsqueda, no había mucho congregarse. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Ahora entiende por qué este evangelio hay que tomárselo en serio. Y tomárselo en serio no quiero decir que uno no va a fallar. Tomárselo en serio es nunca alejarse de los caminos de Dios. Porque conforme tú sigues en los caminos de Dios, tú estás profundizando lo profundo de Dios. Y el árbol puede crecer seguro. Lo que Dios te quiere entregar puede crecer seguro. Porque Dios dice, lo voy a hacer crecer porque tiene profundidad. Le voy a dar fruto porque tiene profundidad. Lo voy a hacer que sea un árbol, que las naciones lo conozcan porque tiene profundidad. Por eso dice, pero mire lo que dice el 6. Como no tenía mucha tierra, no tenía mucha profundidad, mire lo que pasó con esta semilla de este mal mayordomo. Pero salido el sol, ¿qué pasó con la semilla? Se quemó. Mire, hermano, llevar un evangelio a medias te puede pegar un gran susto cuando viene la prueba. Si este evangelio te lo llevas a media, corres el riesgo que una prueba te saque corriendo de una iglesia. ¿Cuánto me entienden? Porque acá Jesús está diciendo que vienen pruebas tan fuertes que es como un calor que busca quemar la semilla. ¿Cuántos han pasado esas pruebas? Donde el calor ha sido tan fuerte y te quiso quemar la semilla de reino que Dios te dio a ti. Hermano, estoy pasando una prueba. Hermano, ¿ya terminó la prueba? No, hermano, viera que estos 2 meses. No, hermano, ya va a ver Dios. Hermano, ¿y cómo siguió? Viera, hermano, peor está la cosa. Quiere decir que la semilla tiene presión de calor de prueba. ¿Cuánto me entienden? Pero si el mayordomo es buen mayordomo, la semilla no queda por encima. Porque le voy a decir un misterio. Si la semilla tiene poquita tierra y le pega el sol, sí la va a secar, porque no tiene raíces profundas. Pero si tiene raíces profundas, aunque el calor les tueste las hojas, no se va a secar, porque las profundidades de las raíces la hacen que vuelva a reverdecer. Porque la clave está en las profundidades. No importa que un cristiano le falle a Dios, pero si tiene profundidad, va a volver a reverdecer en el Señor. Porque conoce de Dios. Entonces, hermano, debemos de saber que las pruebas son como ese calor
que vienen a quemar la semilla. Por eso es que los mayordomos necesitamos darle profundidad a nuestra vida espiritual, para que cuando esos calores vengan, tú puedas seguir adelante. Yo conozco gente que es buena mayordoma acá, porque yo les he conocido sus pruebas. Y tu prueba ha sido un calor intenso. Pero ¿sabes por qué sigues vivo espiritualmente? Porque has tenido profundidad en el Señor. Cada vez que has venido a buscar de Dios. Porque mira, hermano, yo a veces me pongo a pensar, hay gente que menosprecia venir los lunes de oración. Hay gente que menosprecia venir los martes de crecimiento. Te lo traduzco, no quieres profundidad. Si tienes el tiempo, aclaro, va. Si tienes el tiempo para congregarte y no lo haces en estos días, hermano, no estás buscando profundidad. Y la profundidad que necesitas la vas a anhelar el día que la prueba venga fuerte. Porque Cristo está evidenciando que las pruebas pueden ser tan fuertes que pueden quemar la semilla. Y acá está diciendo que esta parte cayó entre pedregales, pero como no tenía profundidad, vino el sol y la quemó. Y es que ese es el problema con muchos cristianos que andan a media, que se les olvida que un día viene la prueba y viene fuerte y viene a quemar la semilla. Hay veces las pruebas amenazan nuestras semillas de reino. ¿A cuántos una prueba les amenazó su semilla de reino? Levánteme la mano. ¿Sentiste el calor de esa prueba? ¿Sentiste que casi te quemó la semilla de reino? Pero ¿sabes por qué no se quemó? Por tu profundidad en el Señor. Porque ahí es donde es recompensada tu perseverancia. Y dice después, salió del sol, se quemó, y porque no tenía raíz, entonces un evangelio por encimita, ¿qué le puede pasar? Se seca. Un cristiano que ande a medias en esto, se seca. Esto es o todo o nada. Pero tu todo te va a hacer ser un gran árbol espiritual, y tu nada te puede secar. ¿Cuánto me entienden? Entonces debemos de entender estas verdades. Por eso se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Yo creo que necesitamos que la palabra vaya transformando nuestra vida. Mateo 13:20, cierro con eso. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento dice, la recibe con gozo. Así como usted, que hasta palmas está dando, significa que hay gozo en lo que está escuchando. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Acá hay un problema. Se necesita madurez. Voy a ir a algo bien profundo. Va a haber un momento donde Dios va a soltar no leche a tu vida, sino vianda. Y necesita que tengas raíces profundas para sostener la vianda que te va a soltar. Porque hay palabras que llevan peso, hermano. Hay palabras de Dios que llevan un peso. Pero se va a necesitar que el que la reciba tenga raíces profundas. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y mire lo que dice el siguiente versículo, el 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta. Si no hay madurez, ¿cómo puede ser el evangelio de alguien? ¿Larga duración o corta duración? Estamos obligados a madurar espiritualmente. Dígale de al lado, estamos obligados a madurar espiritualmente, porque si no maduramos por la palabra, por las pruebas, por la experiencia, si no maduramos, vamos a ser de corta duración en la iglesia. Podemos ser de corta duración en los ministerios. ¿Cuántos me entienden? Esto es algo poderoso que Dios nos está hablando.
pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra que él anda dentro, luego tropieza. La prueba que le vino lo hizo tropezar. El enemigo atacó la palabra, pero como él era maduro, no detectó que el ataque era para la palabra. Pensó que el ataque, mire hermano, usted y yo somos iglesia. Todos los ataques que vivimos, aunque pareciera que es a nosotros, no es a nosotros, es a la semilla de reino que nos metieron adentro. Pero nosotros lo tomamos personal. Cuando querían matar a Jesús, cuando estaba en el vientre de María, María sabía que la persecución no era para ella, era para el fruto que ella andaba dentro. Lo mismo debe ser la iglesia. Cuando se le levante a alguien, usted debe entender que no es con usted, es con la palabra. Y lo que buscan es mandarle pruebas, perturbaciones para hacerlo tropezar. Porque sabe el enemigo que si tropiezas y sigues tropezando, de poco a poco puedes soltar la palabra de Dios. Y eso es lo que ha pasado en mucha gente. Ha tropezado. Pero yo creo que cuando nosotros tropezamos, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos. Pero estar tropezando, ay sí, este mes voy, no vayamos el otro mes. Y así estás tropezando, corres el riesgo de que de tanto tropiezo, Satanás te robe la palabra. Póngase de pie, dele una ofrenda de palmas. Póngase de pie. Cierren sus ojos. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Yo no sé desde cuándo tú estás recibiendo semilla de reino. Yo no sé si la semilla de reino que te han dado ha tenido persecución. Pero lo que sí sé. Acabas de ver alabanza, adoración y palabra de vida en Casa Templo Familiar Cristiano Mahán. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Bendiciones.